Muy buenos días. Vamos a resolver un cuestionario presentado por el señor Cristian Burbano y Patricio Cerda. El tema se refiere expresamente a lo que es el comercio exterior, los procedimientos, análisis y toma de decisiones. Como primer punto, lo presentan con el punto 5.2, proceso de localización de proveedores. Esto se refiere específicamente a que si es que tenemos ya enfocado un punto, un tema de importación, nosotros con la facilidad que existe en este momento por internet podemos buscar hacer el mejor análisis de cuál sería el mejor proveedor que nos pueda cumplir las necesidades que tenemos al requerimiento. Y pues sea del país que sea, no tenemos ningún inconveniente porque en negocio internacional tenemos vías marítimas, vía aérea, diferentes sistemas de transporte del que podemos proveer para podernos abastecer en cualquier tipo de importación. Como segunda pregunta dice el proceso de negociación internacional y término de negociación. En este proceso prácticamente lo que tenemos que hacer nosotros es una evaluación de qué cualidades tiene el país y el producto donde nosotros estamos pidiendo el requerimiento y cuáles serían los mejores términos de la negociación que nos va a convenir. Y aquí sí tiene que ser equitativo porque no solamente el que le convenga al importador, tiene que estar acorde también con el exportador, a las conveniencias de ellos también. Ahí se busca el balance apropiado y se llega a un buen término de negociación. Como hay términos de negociación que se pide una importación con servicio puerta a puerta, una importación que se pide con servicio precio FOB, o sea, antes del embarque, otro servicio que se pide con precio CIF, costo, seguro y flete, que el proveedor nos pague el costo, el seguro y el traslado, sea por vía aérea o marítima del producto, y nos ponga en una zona primaria de aduanas para nosotros, una vez teniendo ya en nuestro país, proceder a la nacionalización del producto. Tercer punto dice pagos internacionales. El pago internacional hay diferentes sistemas. Tenemos vía transferencia directa. Si tenemos mucha confianza y ya conocemos al cliente, al proveedor. Porque este punto puede provocarnos errores el momento que nosotros, sin conocer al proveedor, emitimos una transferencia y qué tal que no nos cumple el envío que se había acordado en 15 días, en un mes, de acuerdo a la capacidad de producción del proveedor. Y nosotros, sin embargo, ya hemos hecho el traslado, la transferencia del dinero y nos quedamos a expensas de que nos quedó mal el cliente o no pudo cumplir con los términos de la negociación y vamos a tener inconvenientes. Para prever estos temas existen los sistemas de pagos en comercio exterior con varias seguridades. En esta, por decir, una de las seguridades es una carta bancaria. Se las llama carta de crédito bancaria, pero no es un crédito que estamos pidiendo nosotros en nuestro banco. Estamos solicitando este documento que nos sirve para comercio exterior, para hacer una compra, una importación, pero es en base a los fondos que nosotros tenemos en nuestra cuenta de la compañía. Solicitamos esta carta emitida a favor del proveedor, de la compañía proveedora, sea de Asia, de Medio Oriente, del país, del continente que sea, y se establece normas y acuerdos de pago. Como es, si es que compramos nosotros con un término FOB, quiere decir que la carta va a indicar
que el momento en que el proveedor entregue la carga al filo del barco en el muelle o al filo de la zona aérea, con la presentación del Bill of Lading, si es por marítimo, o con la presentación del booking o la guía aérea, nosotros ya sabemos de que esa mercadería ya no está en manos del proveedor, porque ya la entrega a la naviera a nombre de nuestra compañía. Eso nos da una seguridad de que el producto ya no está en manos del proveedor, sino ya está a nombre de la compañía nuestra, y es la que va a ser la beneficiaria de la importación, del traslado. Con esa presentación del BL, el Bill of Lading, o con la guía aérea, en los dos sistemas de transporte, la carta de crédito cumple una condición de pago. Entonces se emitió una carta y se le dice pues de que va a ser cancelada con carta de crédito condicionada a precio FOB. Significa que cuando ya el proveedor entrega a la naviera o a la compañía aérea, el banco le va a pagar, le va a efectivizar al proveedor los fondos. Esa es una seguridad. Con esto evitamos de que por confianza o error nosotros enviamos una transferencia a un proveedor y ahí sí queda en manos y en decisión de él cuánto nos envíe. Esta es una seguridad en comercio exterior para nosotros saber que el proveedor va a cobrar siempre y cuando ya nos haya entregado a las compañías de transporte nuestra mercancía a nombre de nuestra compañía. Recién ahí se liberan los fondos. Esos son los tipos de seguridades que hay en las cartas de crédito internacionales. El otro tipo de carta de crédito es condicionada al precio CIF, o sea, costo, seguro y flete. Quiere decir que el proveedor va a pagar el flete, el seguro de la mercancía y obviamente él pone la mercancía al destino final. En este caso vamos a trasladar una mercancía que hemos requerido al proveedor, lo vamos a trasladar a Ecuador. Vía aérea, ok, tenemos dos aeropuertos internacionales, Quito y Guayaquil. Esa carga está comprometida a que el proveedor va a trasladarnos las mercancías hasta la zona primaria aduanera. Entonces quiere decir que esa carga llega antes de hacer aduanas, antes de nacionalizar. La mercancía está ya en el aeropuerto y necesita, para que se cumpla la condición de pago, que se acerque el importador a quien está a nombre de él la carga, verifique que el producto está completo, que no tiene ningún inconveniente, que está acorde a lo que se pidió, y con esa aceptación, esa firma, él está dando por aceptada la negociación. El proveedor, con ese documento de la firma, de la aceptación del recibí conforme, presenta a su banco en el exterior y dice, ok, he cumplido mi exportación, cancéleme. El banco chequea que tenga ya la aceptación del cliente, en este caso del importador, y dice sí, usted ya ha cumplido la cláusula de pago y cancela. Hay otros sistemas de pago también que son con escrow account. Escrow account es un condicionamiento de pago donde se ponen los fondos. Esos fondos los tiene un tercero, que viene a ser el escrow, es una entidad. Él tiene los fondos, pero esos fondos no le pertenecen ni al importador ni al exportador hasta que se cumplan las condiciones del contrato. ¿Cómo fue? Hay muchas formas en las que se puede llegar a un acuerdo. Cuando me entregue en forma parcial en el exterior, contra embarque o puesto en el destino. Se cumplen las condiciones
y el escrow cancela al proveedor. El otro sistema de pago es con una fiducia. Se arma una fiducia que viene a ser casi igual que un escrow account. La fiducia administra esos fondos y paga cuando se cumplan los parámetros que se establecieron en el contrato entre el importador y el proveedor. Ahí estaríamos ya prácticamente completando el tema del proceso de negociación internacional y los términos de negociación. Siguiente punto nos dice pagos internacionales. Vendría a ser lo mismo que acabamos de hablar en el punto anterior. Formas de pagos: carta de crédito condicionada a precio FOB, a precio CIF, o transferencia directa, o escrow account, o una fiducia. Está claro. Esos serían los pagos internacionales. Obviamente a la moneda que maneja el proveedor. Aquí nos tenemos que regir expresamente al proveedor. Tenemos el siguiente punto, dice preparación del pedido. La preparación del pedido, esta la establece el importador en coordinación con el fabricante. Le pide que, por decir un caso, vamos a importar mascarillas o tapabocas o insumos médicos, y le pide que nos envíen 100 millones de unidades, pero obviamente por capacidad de traslado aéreo, porque se necesita de emergencia, no puede traer un avión toda esa carga. Entonces se hace una coordinación de entregas y le pedimos al proveedor que nos entreguen en forma parcial, semanal, de 2-4 millones, lo que pueda trasladar un barco, un avión, un charter aéreo. Y si hablamos por vía marítima, podemos diversificar, decirle queremos que nos entregue vía aérea tantas unidades y vía marítima tanto porcentaje del pedido. Esto nos ayuda para organizarnos con nuestro cliente final, al que lo vamos a vender ya una vez que hayamos nacionalizado, de que podamos proveerle, darle ya una parte emergente. Nos va a costar un poquito más porque vía aérea es un poco más caro el traslado, pero ya vamos alimentando de mercancías al cliente final nuestro. Luego tenemos el término que dice logística internacional. Viene a determinar lo que habíamos conversado, cuál nos merece, cuál nos amerita, si vía aérea, vía marítima, si es que nos queda al otro lado del mundo, en Medio Oriente, en el Asia. Estamos hablando de que un barco va a demorarse 26 días de navegación para traernos la carga. Esto nos va a dificultar un poco para proveerle ya al cliente, porque siempre un cliente quiere todo con apuro, con apremio. Entonces ahí viene la combinación, que podemos decirle al proveedor: queremos un porcentaje que nos envíe por aéreo y otro porcentaje vía marítima. Estaríamos ya acordes con el tema. Tenemos el siguiente punto, dice regímenes aduaneros. Esto es muy importante y nos da una facilidad excelente para quien va a importar, para la empresa que va a importar. Si yo establezco que el producto que voy a importar no voy a requerir nacionalizar todo, porque eso me ocasiona un gasto oneroso por el tema nacionalización, por el pago de impuestos y muchos otros temas. O de pronto yo quiero parte de esa carga traerle a Ecuador, pero no lo voy a nacionalizar todo, porque parte de esa carga lo voy a reexportar y lo voy a enviar a Argentina, a Chile, a cualquier otro país, a Estados Unidos, porque desde aquí yo voy a subdistribuir. Entonces, esos son los regímenes aduaneros.
yo le pido hago los trámites en el país y pido que cuando me llegue, solicito a la aduana, solicito que cuando me llegue la carga entre a depósito comercial o entre a zona franca. Zona franca es una zona donde va a estar extraterritorial. No está ni en Ecuador ni está en el país de donde viene, de origen. Es una zona extraterritorial. Por ende, ahí no va a pagar impuestos. Está solamente en bodega, en una bodega extraterritorial. Viene así más o menos a darse el tema de facilidad en comercio exterior para que uno pueda manejar las cargas y no me ajuste económicamente y se castigue el precio del producto final. Esos son los regímenes aduaneros. O directamente a consumo. A consumo quiere decir que me llega la importación directo a zona franca, directo a zona primaria aduanera, presento a consumo, pago impuestos, nacionalizo y lo tengo ya listo para entregarle a mi cliente final. Luego tenemos otro punto que dice clasificación arancelaria. Este es un análisis que tenemos que hacer en el arancel de aduanas, ubicando en qué ítem arancelario está el producto que voy a importar, cuáles son los impuestos que debo pagar, y en el arancel también me dice cuáles son los requerimientos previos que me pide el gobierno para poder importar. Hay requerimientos previos que dice, por decir un caso, voy a importar pruebas COVID. Las pruebas COVID por seguridad, Ecuador pide que se presenten con anticipación antes de ser embarcado los certificados de origen del fabricante. ¿Por qué? Porque ya ha ocurrido y ocurrió aquí en el país que vienen estas mercancías, pero vienen de fábricas clandestinas, piratas, y obviamente ese no va a ser un producto que tenga las garantías, que nos pueda dar la confiabilidad de uso y peor aún de venta. Entonces esos son lo que nos determina en la clasificación arancelaria, todos los requerimientos previos al embarque y además el ítem exacto que está determinado para el producto que vamos a importar. Por decir un caso, vamos a importar guantes. Estamos hablando de que estamos en la partida 49.000001 y ahí vienen las subpartidas y se va haciendo un encaje tan exacto que llega a lo que estamos nosotros importando y nos dice el Estado: para este producto el pago de aduanas es del 20% sobre el valor SIP, o sea, sobre el costo final. El costo del producto, el seguro y el flete, haya venido por aéreo o haya llegado por marítimo. En base a ese precio se van a pagar los impuestos. Esa es la ubicación del arancel. Entonces ya tenemos ubicada la clasificación arancelaria de nuestro producto. Todo esto nos hace determinar y evaluar cuál va a ser nuestra capacidad de compra, de importación e inclusive de comercialización. Todo esto está inmerso en los cálculos que tenemos que hacerlos. Proceso de nacionalización. En este proceso de nacionalización tiene que intervenir un agente de aduanas. Estas son personas especializadas que están calificadas y tienen su licencia en cada país para poder nacionalizar las cargas, porque en este momento ya no solamente es responsable el importador, ya es una responsabilidad mutua entre el importador y el agente de aduanas. Si es que algún procedimiento fue mal hecho o mal presentado, la sanción recae sobre el importador
y sobre el agente de aduanas. Es una responsabilidad mutua y esto hace de que se especifique y se responsabilice de las gestiones que está haciendo un agente afianzado y obviamente un importador. A continuación tenemos la pregunta que dice pagos de tributos al comercio exterior. Acá ahora ya, una vez que llegó la carga a la zona primaria aduanera, ya solicitamos entrar a consumo o solicitamos haber pasado a una zona franca, una zona extraterritorial en donde va a estar en stand-by guardado el producto, y en esa zona sí puede estar un mes, un año, de acuerdo a lo que uno solicite. Pero en una zona primaria tiene solamente 15 días para habilitar, sacarlo a consumo, pagar impuestos y retirar la mercancía. Ojo, aquí en esta zona primaria uno tiene que estar bien ubicado y con los tiempos y la disponibilidad del dinero para poder pagar los impuestos que han sido requeridos en la liquidación, porque hay un tiempo perentorio. Pasado ese tiempo, la mercadería queda declarada en abandono y comienza un proceso legal aduanero en donde vamos a tener pérdidas y pérdida total inclusive, porque puede ser incautada esa mercadería declarándose en abandono. O peor aún, si es que no revisamos los aranceles y en el arancel nos dice este producto es prohibida para la importación a Ecuador. Y si nosotros no habíamos chequeado, traemos esa carga, eso da un causante para que hayamos perdido el dinero, porque no cumplimos la ley. En el arancel nos había indicado que esa mercancía es de prohibida importación. ¿Ok? Seguimos con el otro procedimiento. Nos dice el levante de mercaderías. El levante de mercaderías prácticamente ya nos da a entender el retiro de aduanas de la mercancía. Porque una vez que ya pagamos impuestos, hemos nacionalizado, a más del arancel, de los impuestos de aduanas, hemos pagado los tributos del IVA, el FODINFA, que es un ítem muy pequeño que se paga al Estado, que es del 0.5%, que esto beneficia al cuerpo de bomberos, al COE y diferentes entidades pequeñas, pero de ahí salen los fondos para que puedan alimentarse económicamente y puedan prestar servicios en el país. Ese es un punto de acopio de dinero para poder dar los servicios ya internos en el país. Y bueno, lo que hablaba, pues los impuestos arancelarios están cancelados, los tributos, lo que es impuesto de IVA, liquidado todo al 100%, la aduana da luz verde para que pueda ser retirada la mercancía a cargo del dueño, del importador. Aquí lo han determinado como levante de mercaderías. Entonces retiramos. Luego el siguiente punto dice logística interna. Una vez que vamos a retirar, tenemos que ver las seguridades. Si vamos a llevar en un contenedor cerrado, si la carga nuestra era de mantenimiento frío, entonces necesitamos un termoquín o necesitamos un contenedor que sea controlado la temperatura, no de frío, pero sí climatizado y cosas de esas, o sea, la seguridad, logística interna, seguridades, poner custodias para que no tenga ninguna sustracción, ningún problema en el camino desde la aduana hasta su bodega. Terminado eso, pues está explicado el término de logística interna. Después nos hablan como punto 7, distribución de mercancía. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos tener una buena organización en nuestra empresa para que cuando llegan las mercancías a la bodega ya de la empresa, una vez que ya está nacionalizado, nosotros debemos hacer una clasificación de la mercancía, hacer una consolidación de cuánto fue lo que se pidió, cuánto es lo que ha llegado, en qué condiciones está, para que ya los últimos detalles estén concretos y confiables.
y podamos tener un orden, una clasificación en nuestra bodega para cuando toca ya comercializar o entregar a terceros. La organización es lo principal en una empresa. Entonces, ¿de dónde nace? Y es muy importante la organización desde la bodega, donde debe estar muy bien clasificados los productos que son secos, los productos que son climatizados, los productos que son refrigerados, los de fácil descomposición y, bueno, y en fin, esta buena organización les va a dar un buen resultado en su negocio. Después tenemos cálculos del proceso total de gastos de la importación. Ahora, una vez terminada la faena, terminada ya el ciclo de importación, tenemos que hacer un cálculo muy minucioso de todos los gastos inherentes al ejercicio de la importación. Esto es importante para nosotros saber cuánto en verdad se ha invertido en traer el producto y tenerlo en bodega. Porque esto nos va a dar como resultado final, como tienen acá como último punto, la determinación de la utilidad. Todos los gastos inmersos, costo de la mercadería, el flete, el seguro, los impuestos que se pagaron, algún bodegaje interno que se pagó en zona primaria ya en Ecuador, los costos de los furgones, el personal de seguridad que se puso y llegamos a la bodega. Una vez en la bodega, si es que este producto va a ser de entrega y salida rápida, entonces no tenemos que hacer más cálculos. Pero si es un producto que va a tener un proceso de comercialización, tenemos que hacer un cálculo aproximado de bodegaje. 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que nos va a demorar en comercializar el producto. Todos estos son costos que tenemos que calcular para saber y determinar expresamente cuánto nos cuesta el producto y en qué precio lo vamos a vender. Y del precio de venta al costo del producto ya tenemos una determinación muy clara de las utilidades que ha sacado la empresa en ese ejercicio de esa importación. Cada importación, hablemos, es un negocio, no se puede confundir. Por eso es la clasificación de las mercaderías. No podemos poner una mercadería que llegó hoy día, ponerlo en un proceso de entrega muy lejana, dependiendo de cuál es la duración, la expedición de ese producto. Y hay muchos detalles más. Todo esto nos da pues a tener un éxito total en un negocio, en una compañía que se dedica a comercializar productos importados. Bien, mis queridos amigos, esto es lo que tenemos y ahí hemos terminado con el cuestionario de preguntas. Espero les haya servido, pues un gusto. Mi nombre es Mauricio Calero. Estoy para servirles. Un abrazo.